pues estamos aquí con la doctora Esther Chica. Muy buenos días, bienvenida. Buenos días. Vamos a hablar de la anemia de hierro. Hay muchas personas que tienen anemia y no lo saben, ¿no? Sí, es una patología muy frecuente. Claro, bueno, pues la doctora Chica es hematóloga, nos va a explicar cómo, pues todo, cuántos litros de sangre tenemos que tener en el cuerpo, por qué se tiene anemia, qué es la anemia, los síntomas, hay diferentes tipos de anemia. Bueno, y es la responsable del Banco de Sangre del Hospital de Getafe en Madrid. Esto no es algo que nos haya traído ella, ¿eh? Esto es una simulación que hemos hecho nosotros. Pero vamos a ver, hablamos de sintomatología, doctora Bellón, ¿no? Que nos vamos a fijar mucho en los síntomas. Hablamos de los síntomas que puede producir una anemia, que como luego veremos es una deficiencia de hemoglobina, y puede dar síntomas pues muy inespecíficos, que no siempre tienen que ser por una anemia y nos pueden hacer pensar en otra cosa, como por ejemplo estar cansado o tener sensación de ahogo, o estar decaído, triste, irritable, pero también nos puede afectar a nuestro ritmo cardíaco. Podemos tener taquicardia o incluso sensación de palpitaciones o mareos y dolor de cabeza. O sea, son síntomas que pueden producir cualquier otro tipo de enfermedad, pero que si los tenemos, una de las posibles causas es que estemos anémicos. Claro. Bueno, vamos a explicar. Primero, hemos traído esta preciosa botella llena de un líquido rojo para simular. ¿Es real, doctora Chica, realmente que esta es la cantidad de sangre que cada uno tenemos en nuestro cuerpo? La cantidad de sangre depende de nuestro, si somos varones o somos mujeres, y de nuestro peso y de nuestra talla. Es variable, pero bueno, en torno a 5 litros, entre 4 y 6 litros, pues es la media de ¿Y de quién casi tiene todos. más sangre, los hombres o las mujeres? Generalmente un poquito más los hombres. Tienen un poquito más de volumen sanguíneo. No se sabe por qué. Bueno, suele ser por peso y talla, en general. En general. Bueno, pues eso, de 4 a 6, pero bueno, de media entonces los 5 litros. Esto sería lo que tenemos en el cuerpo. Muchas veces cuando se hace una analítica de sangre es cuando salen todas las cositas. Yo cuando voy muchas veces a los sitios me encuentro estas bolsitas. Dígame en realidad qué función tienen y por qué son tan valiosas. Esta bolsa que hemos traído aquí, pues es una bolsa de extracción de sangre. O sea, de este volumen de sangre que todos tenemos, nosotros podemos donar sangre. Esa donación de sangre se hace en estas bolsas, pero solo podríamos coger una parte muy pequeñita de esa cantidad de sangre que tenemos circulando. Solo podemos extraer un poquito menos de medio litro cada vez, que es lo que uno dona cuando va a un hospital y dona sangre, que es una cosa muy necesaria, porque de momento la sangre humana pues no es reemplazable por otra cosa. Y esto es lo que representa esa bolsa. Necesitan medio litro, y eso se recupera enseguida. Lo recuperamos rápidamente, claro, sí. Está muy bien. Bueno, también esas analíticas es donde nos dicen que no es lo mismo que la transfusión, evidentemente, y la donación de sangre, pero sí que es muy importante que lo recordemos, ¿no? Que hace mucha falta y es lo que dice la doctora, que es algo que no se puede reproducir. Bueno, los que tienen anemia y falta de hierro no pueden donar. No pueden donar sangre, ¿Por qué? Antes de donar hacemos una determinación en el dedo para ver si estamos bien de nivel de hemoglobina, la proteína o la sustancia que le da ese color característico rojo a la sangre. Claro. Necesitamos tener un nivel suficiente para poder donar. Si estamos anémicos, es decir, si tenemos baja la hemoglobina, no podríamos donar. Bueno, pues luego vamos a ver qué es la anemia, cómo recuperarlo, cuánto oxígeno tiene que tener, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora quiero recordar que vamos a hablar del ácido fólico, que es muy importante para todo el mundo, sobre todo para las mujeres embarazadas, fundamentalmente, pero también para las personas, las mujeres maduras que no tienen la menstruación, y para los hombres, ¿de acuerdo? Es muy importante y luego nos iremos a la farmacia para que nos diga Pilar qué otras cosas o qué medicaciones donde hay ácido fólico. Y luego aquí las lentejitas. ¿Por qué hoy hemos traído lentejitas? Porque queremos que las combinen con un postre. Cuando hagan lentejas porque quieren comer hierro, tienen que elegir entre dos postres que luego les diremos cuáles son. Tienen que elegir entre yogur y tienen que elegir entre el kiwi. ¿De acuerdo? Y ahí está. Bueno, vamos a ver, Jota, que tengo aquí cositas que contar. Decíamos antes que el 12% de las personas que tienen diagnosticada una enfermedad crónica, el médico les dice que cambien la dieta, pero no lo hacen. Sí, y es un gran problema. Es un estudio que ha hecho la Fundación Eroski, liderado por el presidente del Comité Científico de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria. Una encuesta que se ha hecho a 3.100 personas españolas de todas las comunidades autónomas y que tiene como una de sus conclusiones una conclusión preocupante. Y es que cuando alguien tiene una enfermedad crónica, en lo que es sus hábitos alimenticios prácticamente no cambian nada. Ojo a la proporción, un 12% son los que lo cambian y el 88% no lo cambian cuando, Ana, eso
podría venir bien para la enfermedad que tengamos, ¿verdad? Date cuenta, Jota, que sería el primer tratamiento, es decir, hablamos de enfermedad crónica en cuanto a la diabetes, la hipertensión, el colesterol elevado. Ahí los cambios dietéticos son fundamentales y realmente tan solo se lleva a cabo, como tú bien dices, el 12% de la población con esas enfermedades son los que cambian los hábitos. Este estudio también nos dice que son las mujeres las que más frecuentemente hacen más caso y cambian los hábitos alimenticios, sobre todo disminuyendo el consumo de grasa, de azúcar o de sal. Pero claro, si atendemos, hay otro dato muy curioso, a quién hacen caso, es decir, por quién modifican los hábitos dietéticos. Vemos que en el caso de casi un 70%, afortunadamente, son por consejos de los profesionales sanitarios, médicos, enfermeras, nutricionistas, pero hay un 31% de las personas que cambian los hábitos según los consejos de familiares y conocidos. Evidentemente, si tu hermano es médico, me parece muy bien, pero si tu hermano es ingeniero, pues hombre, te puede asesorar en otras cosas, pero en cuanto a salud y nutrición no conviene que lo haga él. Y otro estudio, o sea, otro dato muy relevante es lo que apuntaba antes Mariló. Siempre estamos diciendo aquí que hay que comer 5 veces al día. Bueno, pues la mayoría de los españoles lo que hacen es hacer un desayuno pequeñito, una comida que, bueno, que está ahí, pero que no es muy abundante, y sobre todo lo que hacen es una cena muy abundante. Se ha visto que el 44% se saltan la media mañana y que el 38% se saltan la merienda. Por tanto, bueno, pues las encuestas y los estudios están para poner remedio cuando se ve que las cosas se hacen mal. Así que vamos a empezar a aprender y a cambiar los hábitos. Y que ese 12% suba al 88% de personas que cambian los hábitos dietéticos cuando tienen una enfermedad crónica. Bueno, vamos a hablar también de un congreso que se está celebrando estos días en Madrid sobre la salud de la mujer, y en él se están contando cosas muy importantes, son estudios de mucha trascendencia. Se refleja muchas cosas de la anemia de la mujer, de la parte ginecológica y también, Jota, de otros asuntos importantes, porque además el estudio es de miles de personas y es muy relevante, sobre todo por la salud femenina. Se cuentan las preocupaciones y también las novedades sobre la salud y la medicina en la mujer. De hecho, es el 15º Encuentro Nacional de Salud y Medicina de la Mujer. 800 expertos de todo el mundo que hablan precisamente sobre eso, sobre la salud de la mujer. Su principal preocupación, Ana, y yo entiendo que es una preocupación importante también para vosotros, para los médicos, es que hay muchas mujeres que no acuden regularmente al ginecólogo. Sí, es uno de los datos que han salido de este estudio, que realmente lo que pretenden es divulgar e investigar la salud de la mujer en todos sus ámbitos, no solo en el ginecológico. Y, por ejemplo, resultados que se han visto es que en las mujeres jóvenes, casi la mitad de las que tienen entre 15 y 24 años no han ido nunca al ginecólogo, y entre las de 25 y 34 años tan solo 4 de cada 5 han hecho una citología. O sea, hay 1 de cada 5 mujeres que nunca se han hecho una citología cuando están en edad fértil. Por ejemplo, en las mujeres más maduras, en torno a los 35 o 40 años, se ha visto que a partir de los 33 años nos tenemos que plantear si queremos ser o no queremos ser madres. ¿Por qué? Porque si queremos ser madres, entre los 30 y los 35 años, una de las opciones, si no podemos ser madres en ese momento, pues por las condiciones laborales o sociales, es la criopreservación de los óvulos. Y la mejor etapa, la mejor edad es a partir de los 30 y antes de los 35, porque a partir de los 35 años, pues la calidad de esos ovocitos va disminuyendo. Y en las mujeres mayores, a partir de los 55 años, se ha visto que hay una gran deficiencia de vitamina D. La vitamina D es muy importante para la salud de nuestros huesos, para no tener osteoporosis, pero también se ha visto que una deficiencia de vitamina D puede producir enfermedades cardiovasculares o incluso aumentar el riesgo de aterosclerosis. Hay un estudio muy interesante hecho en Finlandia con niños, que se ve que los niños que tienen deficiencia de vitamina D, cuando son adultos, tienen mucho mayor riesgo de tener aterosclerosis, sobre todo en las carótidas. Por tanto, nuestra recomendación es que hay que tomar lácteos, como el vaso de leche que yo tengo aquí, aunque sean desnatados, pero que sean enriquecidos en vitamina D, y no solo cuando tenemos ya 50 años y nos dicen que nuestros huesos están mal y tenemos osteopenia, sino empezar ese consumo de leche y de vitamina D en la infancia, para que de esa forma nuestros huesos estén sanos, pero nuestras arterias también. Podemos tomar alimentos ricos en calcio, o si nos lo manda el médico, podemos ir a la farmacia a ver a Pilar o a alguna compañera suya y ¿qué nos mandas? Pues exacto, vitamina D. Lo que pasa que, Ana, los últimos estudios también, a este estudio que te estabas refiriendo, están apostando cada vez más con respecto a vitamina D, que aquí la tenemos, mirar, con vitamina K.
¿Qué es la vitamina K? Es la vitamina para la coagulación. Si no tuviéramos vitamina K no coagularíamos, ¿vale? Entonces, parece ser que esta vitamina K en personas mayores está ayudando mucho a que tengan los huesos más sanos, los huesos con más densidad. ¿Por qué no? La mezcla de las dos cosas, si el médico te lo manda, nosotros encantados de dárselo. Muy bien, perfecto. Bueno, venga, pues eso con respecto a las noticias de actualidad. Vamos a hacer ahora ya el tema en concreto sobre la sangre y lo que vamos a hacer ahora mismo es hacer una inmersión en ella para ver lo que nos encontramos dentro. Así se ven nuestros glóbulos rojos en un microscopio. Son pequeños y no de color rojo, sino lila. Los hematólogos los observan con detalle cuando existe una anemia que conviene estudiar a fondo. El tipo de anemia más común se debe a una falta de hierro. Afecta a unos 2 millones de españoles, o mejor, españolas, porque son sobre todo mujeres. La anemia es un trastorno hematológico caracterizado por un descenso de la hemoglobina en la sangre. Los valores de hemoglobina normales para los varones en torno a mayor de 13 gramos por decilitro y en las mujeres mayor de 12 gramos por decilitro. Por lo tanto, anemia se considera menos de estos valores de hemoglobina en la sangre. Las cifras bajas de hemoglobina suelen ir acompañadas de otras alteraciones. También vemos que el hematocrito está descendido y el volumen corpuscular, es decir, el tamaño de los hematíes es más pequeño del habitual. Siempre debe estar por encima de 80 hasta 100. Las carnes rojas, los mariscos de concha y las verduras de hoja verde son ricos en hierro. No obstante, solo absorbemos un 10% del mineral procedente de la dieta, lo que, unido a otros factores, provoca la anemia. La causa principal probablemente sean pérdidas de sangre. En las mujeres por la menstruación y en los varones pues a veces pueden haber pérdidas digestivas o a nivel del tracto urinario. Para saber cómo están nuestros niveles de hierro, basta con un análisis de sangre. Cuando se necesita estudiar con detalle los glóbulos rojos, se toma una pequeña muestra que se observa al microscopio y así se ven en la pantalla. Pero podemos apreciar que tiene hematíes normales, como estos, por ejemplo, que tienen una coloración un poco violeta, muy clarita, no tienen núcleo y se ve como un halo blanquito en el centro. Eso es una hematía normal. En el caso de haber una anemia ferropénica, lo que podríamos observar es que estas células serían un poco más pequeñas y más pálidas, con el centro un poco más blanco. En ocasiones no existe una falta de hierro, sino todo lo contrario, un exceso. El trastorno se llama hemocromatosis y puede ser hereditario. Y lo que básicamente hace es que el individuo que la padece tiene una mayor absorción de hierro en el intestino. Entonces este hierro en forma muy grande, o sea en cantidades grandes, es tóxico para el organismo y se puede acumular en los órganos. Gracias a la ciencia pronto dispondremos de una herramienta más. Nosotros mismos podremos controlarnos los niveles de hierro con la ayuda de un teléfono móvil. El dispositivo en sí consiste en una lámina inteligente que cambia de color en presencia de hierro, de tal manera que podremos detectar hierro en distintos medios, como por ejemplo suero sanguíneo para el tema de la anemia. Basta con sumergir la lámina en el suero de la sangre. A continuación se superpone sobre otra lámina que da una referencia de color y se hace una foto con el teléfono móvil. La lámina en presencia de hierro cambia de color de prácticamente incoloro a verde oscuro. Por lo tanto, al realizar la fotografía digital, la aplicación reconoce el color que se ha formado y lo traduce en un valor de concentración de hierro para decirnos si es correcto o no. Aún es un proyecto, pero el objetivo final es que cualquiera que necesite mantener controlados sus niveles de hierro pueda hacerlo con facilidad. Bueno, pues vamos a ver primero qué es la anemia y luego vamos a ver con los síntomas, para que la gente que lo tenga sepa a qué se debe esa anemia. Puede ser por un motivo o por otro. ¿Qué es la anemia? Pues la anemia, como nos han explicado ya en el vídeo, es un descenso en la cifra de hemoglobina, de esa sustancia que da el color rojo a la sangre, y que estaría, para decir que tenemos anemia, por debajo de 13 gramos por decilitro en el hombre y por debajo de 12 gramos por decilitro en la mujer. ¿Por qué se origina? Pues hay diferentes causas que puedan originar anemia. La causa
que hoy vamos a hablar es la falta de hierro, que es la causa de anemia más frecuente en todo el mundo, no solo en los países subdesarrollados, sino en todo el mundo, en el mundo occidental también, es la anemia más frecuente. ¿Por la alimentación o...? Porque hay una serie de población que es una población, digamos, que puede estar afectada de esta anemia, aunque su alimentación sea normal. Por supuesto, en los países subdesarrollados es muchas veces por falta de alimentación adecuada, por falta de ingesta, porque el hierro se toma por la dieta. El hierro que aportamos al cuerpo solo lo podemos aportar tomándolo por la dieta, pero hay otra serie de población, como las mujeres, que pierden hierro por la menstruación, que tienen embarazos, que también consumen mucho hierro, que dan de mamar a sus hijos, que también consumen hierro. Todo eso influye en que podamos tener anemia. En la sangre necesita oxígeno, también está con oxígeno. ¿Por qué le falla oxígeno o por qué le falta oxígeno a la sangre? A ver, la sangre lo que hace es transportar el oxígeno a todos los tejidos y órganos de nuestro cuerpo. Es una de sus funciones fundamentales. Eso se transporta en los glóbulos rojos, que nos han enseñado también en el vídeo. La función fundamental de los glóbulos rojos es transportar y llevar el oxígeno a todas nuestras células, a todos nuestros órganos y tejidos para que funcione. Si faltan glóbulos rojos, porque no se fabrican bien en la fábrica de la sangre, en la médula del hueso, porque no hay nutrientes suficientes, porque falta hierro u otros nutrientes, no tendremos glóbulos rojos que puedan llevar ese oxígeno a los tejidos. Menos glóbulos rojos, menos transportines. De alguna forma hay menos gente llevando el oxígeno a todas las partes del cuerpo. Vamos a empezar con la sintomatología. Quiero que veamos los síntomas para que en casa digan, pues igual primero me toca hacer una analítica porque en la sangre me van a decir con esa analítica si tengo anemia o no, y ahora vamos a ver la sintomatología que nos determinaría un tipo de anemia u otra. Por ejemplo, si tenemos síntomas de cansancio, debilidad, sensación de ahogo. A ver, los síntomas de la anemia son muy variados y depende de qué grado de anemia tengamos y sobre todo de qué velocidad de instauración ha tenido esa anemia. Es decir, si la anemia se produce de forma rápida, un sangrado importante, un sangrado agudo, pues nuestro cuerpo no se habrá adaptado a eso y tendremos una serie de síntomas más profundos. Claro, porque entonces, el cansancio, ¿por qué surge? ¿Porque la sangre lleva menos oxígeno o por qué? Fundamentalmente porque la sangre también, o sea, el hierro también que va en esa sangre, también nos va a ayudar a que el músculo trabaje, a llevar oxígeno al músculo. Como no va a llevar suficiente oxígeno al músculo, cuando nosotros le pidamos al músculo que trabaje, no va a poder trabajar y tendremos cansancio. Por lo tanto, también debilidad. ¿Y la sensación de ahogo? Bueno, eso requeriría un grado de anemia más importante o una enfermedad de base de esa persona, que puede ser una persona mayor o una persona con un problema de corazón o de pulmón y que tenga una sensación de ahogo porque se junten ambas cosas. Una anemia que produzca sensación de ahogo tiene que ser una anemia muy severa, es poco frecuente. Pero es verdad, Esther, que la mayoría de las personas cuando se encuentran cansadas, una de las primeras cosas que dicen, a ver si vas a estar anémica, que es uno de los síntomas que más se relacionan con la anemia. Claro, vamos a ver cómo afecta también al corazón. ¿Afecta, no, al corazón? ¿Por qué lo acelera? Sí, bueno, lo que ocurre es que cuando tenemos anemia, pues nuestro corazón intenta trabajar más rápido para llevar esa sangre más rápidamente, ese oxígeno más rápidamente a los tejidos. O sea, que es como un mecanismo que tiene el cuerpo para compensar esa falta de oxígeno en los tejidos. El corazón tiene que trabajar muchísimo más rápido y por eso entonces los síntomas también de anemia serían la taquicardia y las palpitaciones. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? A ver, palpitaciones es la sensación que nosotros percibimos de que nuestro corazón va más rápido. Una taquicardia es cuando se demuestra mediante un electrocardiograma, una prueba que mide el ritmo del corazón, que es así. Claro, que sería Pero lo que nosotros percibimos, también. lo que la gente puede percibir en casa, pues es palpitaciones, es decir, sensación de que el corazón bombea más rápidamente. Todo es por algo, ¿no? Si hay un síntoma, claro. Si un órgano te está llamando la atención, está cambiando su disciplina diaria, te está alertando de algo, ¿no? Incluso el corazón se puede afectar si tenemos anemia en forma de angina. Podemos tener una angina de pecho si tenemos pocos glóbulos rojos que llevan ese oxígeno a las coronarias, ¿no? Evidentemente los síntomas son mayores cuanto mayor es la anemia. Podemos estar anémicos y tener muy poquitos síntomas, ¿no? Pero a menor cantidad de hemoglobina, más síntomas porque el organismo se está intentando defender. Claro, pero las cifras de anemia son, en este caso, doctora Chica, progresivos. O sea, no apareces tú de la noche a la mañana con un índice de anemia elevadísimo, falta de hierro muy elevado, ¿no? O sea, es progresivo. Bueno, puede ser progresivo o no. Por ejemplo, si tenemos un sangrado agudo, una úlcera de estómago que sangre de manera
muy importante de una forma aguda, podemos tener una anemia muy importante y tener esos síntomas muy pronunciados. Claro. Tener taquicardia, estar con la tensión baja, tener mareo, y nuestro cuerpo no se habrá adaptado a eso y tendremos Quiero muchos incidir síntomas. en lo que me ha comentado ahora, doctora Chica, el mareo, que es otro síntoma de la anemia. Mareos, ¿qué tipo de mareos? Y el dolor de cabeza. Bueno, el mareo, ¿qué tipo de mareo? Es complicado porque el mareo es una percepción y a veces se describe mal. Entonces, el mareo suele ser una sensación de que cuando nos ponemos de pie se nos va un poquito la cabeza, o sea que nuestro organismo no es capaz de adaptarse y de elevar la tensión porque le falta, digamos, sangre, le falta volumen de sangre en el cuerpo. ¿Y dolor de cabeza? El dolor de cabeza suele ser también relacionado con esto, con la tensión baja y con la falta de oxigenación en nuestro sistema nervioso. Puntual, seguido. Dolores de cabeza frecuentes, eso también puede ser un síntoma de anemia. Pero depende Cefalea también frecuente. de la gravedad de la anemia. También. Pasa como con el corazón. Sí. Lo mismo que no llega suficiente oxígeno al corazón y se puede producir una angina, si no llega suficiente oxígeno al cerebro, pues protesta, y protesta en forma de dolor de cabeza. Claro, está bien. Bueno, nos queda ir a otro también, que eso ya afecta mucho al ánimo, que ahí empezamos a preocuparnos porque incluso no se puede confundir con una incipiente depresión. Sí, se Estamos podría hablando de confundir. decaimiento, o sea, la anemia te afecta hasta en el ánimo. Te sientes decaído, triste e incluso irritado. ¿Por qué? Estos síntomas suelen ser más síntomas de la falta de hierro que de la anemia en sí misma. A veces sin tener anemia podemos tener falta de hierro. El hierro, cuando la anemia es por falta de hierro, el hierro disminuye antes de lo que se produce la anemia. Suele ser una cosa progresiva. Y esa falta de hierro en los tejidos puede producir todas esas cosas porque el hierro es un elemento fundamental que interviene en muchísimas reacciones en el organismo y también en el sistema nervioso central, en la producción de neurotransmisores a nivel del sistema nervioso central. Eso se altera y puede producir todos estos síntomas. Claro, pues hay que tratarlo y entonces ya se revertiría esa tristeza, Bueno, esa o irritabilidad. sea, en esos casos yo creo que es muy importante incipiente, acudir al claro. médico para ver si realmente mediante un análisis podemos discriminar si eso es una anemia o no lo es, o es un cuadro de depresión. Y esto ahora como las mujeres que trabajan en la bolsa con los dos teléfonos a la vez, están llamando a borbotones. Están